Perfecto, bueno, qué raro es esto de verlos acá en el celular. Es rarísimo, pero bueno, como estábamos, hermanos, ustedes saben, en la serie de Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Venimos con eso. Ya vimos el capítulo 17 el domingo pasado. Hoy vamos a estar viendo el 18. Bueno, hemos estado viendo muchos temas, ¿no? Dentro de las misiones, cómo se van enfrentando los primeros misioneros, los apóstoles, a la oposición, al martirio, a las cárceles, los azotes y todo lo demás. ¿Qué pasa ahora? Ustedes saben que somos una iglesia reformada, ¿no? Que entendemos y creemos que la Biblia enseña las doctrinas de la gracia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Una de las doctrinas de la gracia es la elección. Bien. Uno de los ataques para con los misioneros, voy a esperar un segundo que me están acomodando acá la cámara, avísame si hay quedado. Uno de los ataques que se hace desde el mundo de las misiones hacia los calvinistas o los que creen en las doctrinas de la gracia es que ¿para qué predicar si Dios ya tiene los escogidos y se salvan solo ellos? ¿Qué sentido tiene? Entonces, la lógica que se plantea es la siguiente. ¿Por qué predicar si Dios ya tiene un pueblo escogido y ese pueblo sí o sí se va a salvar? Ya tienen la certeza que se van a salvar. Entonces, desde ese punto de vista, la elección como atenta a las misiones, ¿no? Como atenta al evangelismo, porque no tiene sentido para ellos. Vamos a estar hablando de eso en esta mañana. El título del sermón de hoy es La ciudad y el pueblo de Dios, desde Hechos 18, y vamos a leer el texto. Vamos a leer desde el versículo 1 de Hechos 18 hasta el versículo 17, ¿bien? Voy a empezar leyendo. Y dice así: después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y le dijo: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Digamos que no se fue muy lejos de la sinagoga, ¿no? Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo, y este es nuestro texto central, ¿no? Todo lo que vamos a estar viendo se basa en esto. Denme un segundo. Ahí está. Me está encandilando la cámara. Y dice esto en la visión que el Señor habla a Pablo. Dice: pero no temas, sigue hablando, no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y le trajeron ante el tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos, el procónsul, ¿no? Si fueran cuestiones de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá vosotros, no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos le echaron mano a Sóstenes,
el oficial de la sinagoga y lo golpeaban frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso de nada de eso. Entonces, hermanos, vamos a orar para empezar, ¿bien? Padre, te doy muchas gracias por esta mañana, porque de una manera muy extraña, tu iglesia en Saldán y tu iglesia en el mundo, en este horario, al menos en toda América, se está reuniendo. Bendice tu iglesia, Señor, la iglesia de Saldán, y a todos tus hijos que están reunidos a lo largo y a lo ancho del mundo en este momento para adorarte y para aprender más de tu palabra. Señor, instruye nuestros corazones, prepara nuestras mentes y mueve nuestras manos, Señor, para que vayamos a las misiones. Ayúdanos a que en esta mañana podamos ser edificados y no solo escuchemos tu palabra, sino que podamos ser hacedores. Bendice, Señor, la predicación, bendice tu iglesia, obra por pura gracia, porque sabemos que el crecimiento lo das vos, la salvación es tuya, y perdóname, Señor, cualquier limitación que yo tenga, que tu gloria sea manifiesta en hacer milagros a través de vasos de barro como nosotros. Dejamos todo en tus manos para que tu nombre sea exaltado y nuestros corazones llenos de gozo, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, ¿qué vamos a ver? Bueno, muy similar al título, las partes del sermón de hoy son la ciudad, Dios y el pueblo. Repito, la ciudad, Dios y el pueblo. Y nuestro texto central es el versículo 9 y 10. ¿Bien? Entonces vamos a hablar un poco de la ciudad. Y en términos literales, ¿qué era Corinto? ¿No? Pablo, vemos en el versículo 1, sale de Atenas, vimos en el sermón del capítulo 17, que bueno, él se para ante el anfiteatro y les habla, y cuando él empieza a hablar de la resurrección lo echan, él se termina yendo y cae a Corinto. ¿Pero qué era Corinto? Bueno, en cuanto a la población, Corinto era una metrópolis en aquel entonces. Dependiendo del historiador y los teólogos, tenía 20.000 habitantes a 200.000 habitantes, no se sabe con certeza. Pero sí se sabe que era una metrópolis, o sea, había de todas las culturas, tenías, todo lo que estaba ahí en la zona, ¿no? Romanos, judíos, griegos, y vaya a saber de cuántos lugares más. Pero ¿por qué era tan intercultural, no? Bueno, porque era un centro comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que como ellos es una ciudad costera y tenía 2 puertos, todo lo que pasaba, todos los comerciantes paraban ahí, ¿bien? Entonces había mucho dinero, muchas culturas, mucha gente. Era tan grande y tan importante el comercio que se dice que era la tercera ciudad más importante, ¿no?, de Grecia. Entonces, estamos hablando de algo así como una ciudad como Nueva York, París, ciudades así, muy grandes, Buenos Aires. Era una cuestión así, era un contexto así, ¿no? En cuanto a la religión, los corintios eran, como eran griegos, eran politeístas griegos. ¿Qué quiere decir? Que tenían todos sus dioses, ¿no? A Apolos, por ejemplo, en Hechos, vamos a leer que se nombra a Apolos, y se nombra específicamente en Corinto a Afrodita. Bien, ¿qué era Afrodita? Afrodita era la diosa griega del amor, ¿bien? ¿Y cuál es la cuestión con Afrodita? Vamos a frenarnos ahí. ¿Qué pasa con la moral de Corinto? ¿Cómo eran moralmente la ciudad? ¿Era conservadora? ¿Era más abierta? ¿Era promiscua? ¿Cómo era? Bueno, la cuestión es la siguiente. Era tan inmoral Corinto que si vos querías insultar a alguien y decirle algo así como sos un depravado, sos un desgraciado, sos un pervertido, vos le decías sos un Corinto. Era un insulto, ¿bien? Si íbamos a hablar de una cuestión corrupta, perversa, mala, se decía el término corintianizar. O sea, era tan perverso, tan inmoral sexualmente hablando, y en todos los demás pecados, Corinto, que era un insulto el hecho de ser de ahí, ¿bien? Y a esa ciudad cae Pablo. Una de las cosas que nos llama más la atención es que dentro de la adoración a Afrodita, la diosa del amor, teníamos las sacerdotisas que eran prostitutas, básicamente. ¿Qué hacían ellas? Bien, por lo general en las ciudades griegas pasaba lo siguiente: vos tenías como un valle abajo y acá arriba, había en la montaña, acá arriba tenían los templos y todo el ejército, ¿no? Entonces
para adorar vos subías al templo, o si atacaban la ciudad subían a donde estaba el castillo y las fortalezas. ¿Cuál es la cuestión? Todas las noches, o todo el día, todo el tiempo, estas sacerdotisas, prostitutas, que vivían en el templo de Afrodita, bajaban a la ciudad, al pueblo, para ejercer su oficio, ¿no? La prostitución. Y no era solo como el hombre es la víctima de estas prostitutas, sacerdotisas y demás. No, había homosexualidad, había incesto, había todo tipo de inmoralidad. Y ahí cae Pablo a predicar. Y es tanto esto, estaba tan inmoral la sociedad que eso permeó a la iglesia. Por ejemplo, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 6. Vamos a 1 Corintios capítulo 6. Y vamos a ver qué decía Pablo cuando él después le escribe cartas a la iglesia de Corinto sobre ellos, ¿no? Y vamos a leer del versículo 9 al 11. Entonces yo voy a leer 1 Corintios capítulo 6, del versículo 9 al 11. Y Pablo le decía esto a la iglesia. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Escuchen los pecados que él nombra. Ni los inmorales, ni los idólatras, acuérdense, inmoralidad, el politeísmo griego, ni los adúlteros, inmoralidad, ni los afeminados, inmoralidad, ni los homosexuales, inmoralidad, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escuchen lo que dice ahora Pablo. Y esto erais a alguno de vosotros. Eso quiere decir que dentro de la iglesia de Corinto, después de lo que estamos viendo nosotros de Hechos 18, había gente que había sido homosexual, que había sido adúltero, que habían sido ladrones, que habían sido... Bien, había de todo, a tal punto que si ustedes se acuerdan, en la iglesia había un hombre que se acostaba con la mujer de su papá, digamos. Podría ser la madre o la madrastra, ¿no? Que básicamente es incesto. Entonces, era muy inmoral. Tiene que quedar en claro que era una sociedad muy agresiva hacia el evangelio, porque vos llegabas diciéndole eso no es de Dios, eso es pecado, necesitas arrepentirte, eso es idolatría, necesitas arrepentirte, y a ese contexto cae Pablo. Y ustedes me pueden decir, bueno, Miki, eso es muy diferente a lo que vivimos nosotros. Somos una cultura católica, somos conservadores, mal que mal, ahora está todo esto del matrimonio homosexual y qué sé yo, pero no somos así nosotros. ¿Qué tiene que ver ese contexto con nosotros? Y mi pregunta es, ¿de verdad no somos como ellos? Analicemos un poquito. Bien, gracias a Dios, no tenemos como prostitutas que bajen y anden por frente de la casa y demás. Pero tenemos algo peor. Se llama celular, esto que ustedes ven que yo estoy agarrando acá. Hermanos, la inmoralidad, creo que les desacomode todo. La inmoralidad es mucho más fácil de alcanzar para nosotros hoy que lo que era para los corintios. Porque ustedes pueden estar en su pieza, en su casa, y hacer 2 clics y tienen acceso a todo tipo de inmoralidad sexual. Entonces somos peor, tenemos una situación peor que la de Corintios. Otra de las cosas que tenía Corintios, que me olvidé de nombrar, es que eran como muy deportistas, ¿no? Si ustedes se acuerdan de los Juegos Olímpicos que tenemos hoy por hoy, que son cada 4 años, nacen ahí, en esas ciudades. Ellos tenían los Juegos. Eran deportes que se festejaban cada 4 años y toda la ciudad estaba alrededor de eso. Y eran muy como idólatras para con eso, ¿no? Ellos se enorgullecían de su belleza, de su físico. Si ustedes ven a los griegos, las estatuas tienen todos abdominales, parecen Schwarzenegger los tipos, porque se enorgullecían del físico, ¿bien? Y de los deportes, eran ídolos para ellos. ¿Y no es eso lo que pasa con nosotros en Argentina? Hablaba una vez con un hermano, un gringo, y yo le preguntaba, cuando vos llegaste de Estados Unidos a Argentina, ¿qué ídolos culturales crees que tenemos? Y él me dijo 2 cosas. Me dijo, el fútbol y la política. Esos son los ídolos de los argentinos. Esa fue su respuesta. Nosotros, hermanos, tenemos ídolos como el fútbol, culturalmente hablando, ¿no? O me van a decir que ustedes nunca faltaron a una reunión por un partido del Mundial, por ejemplo. Yo sí lo he hecho. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy tenemos lo mismo acá en Argentina.
El entretenimiento, vamos a decir, para la cultura occidental y argentina, es un culto de adoración a nuestro ocio, a nuestro placer. Nosotros estamos primero por sobre todo lo demás. La corrupción en nosotros. Pablo le decía que había gente que era avaro, corrupto, ladrones, perdón. ¿No es eso lo que vivimos en Argentina? Nuestros políticos no tienen 50, 60, no sé las causas que tienen, no están dañando a la producción de Argentina. Nosotros, no los que están en la política solamente, en el pueblo, el argentino no tiene esa viveza criolla. ¿No somos corruptos nosotros? Cuando empezamos a analizar eso nos damos cuenta que nuestra realidad no es tan diferente a la de Pablo en aquel entonces. Nosotros vamos a hacer misiones en un contexto similar al de Pablo. Eso afecta, y afecta mucho. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante que Pablo no estaba con la guardia baja en ese contexto. Pero pasemos a nuestro segundo punto. Dios. ¿Qué hace Dios ante ese contexto, ¿no? Manda un misionero ahí, él se enfrenta a toda esta perversidad, inmoralidad, idolatría. ¿Qué hace Dios? ¿O qué características de Dios se ven en eso? Bueno, primero se nota que Dios es soberano. Y lo vemos cuando leemos el versículo 9 y 10, que él dice, Dios le dice a Pablo, no temas, sigue hablando, no calles, porque yo estoy contigo y nadie te va a atacar para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Él es soberano en lo siguiente. Nos imaginemos en los sermones que ya hemos venido viendo, en los capítulos anteriores de Hechos. Por lo general, vemos este patrón. Los judíos se levantan contra los apóstoles, los llevan ante el juzgado y después terminan o azotados, o presos, o terminan de alguna forma sufriendo. Pero Dios en este punto le hace una promesa a Pablo y le dice, nadie te va a tocar, nadie te va a hacer nada. Y la cuestión es, ¿cómo vemos que Él es soberano? Dios es soberano. Si vamos al versículo 17, dice que bueno, Pablo va ante el procónsul que se llamaba Galión, y bueno, él no lo quiere atender, y si seguimos el mismo patrón de antes, sabemos que ahora Pablo lo van a golpear, o lo van a apedrear, o lo van a meter preso. Pero miren cómo se cumple la promesa del Señor. Dice que entonces, versículo 17, todos ellos, los judíos que querían como atacar a Pablo, le echaron mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga. Es la primera vez que vemos esto, que los judíos son juzgados por predicar el evangelio y le pegan a otro. Los apóstoles. Es la primera vez en el libro de Hechos que se ve esto. Es el cumplimiento de la promesa del Señor. Él le dijo, no te va a pasar eso, vos habla tranquilo, que no te van a golpear. Y pasó eso. El Señor es soberano y Él está en control inclusive del corazón de los malvados. ¿Bien? El injusto, el mismo diablo obedece a lo que el Señor dice. Lo vemos en Daniel 4, 34 y 35. Lo voy a leer. Déjenme que lo busco. ¿Qué es la soberanía de Dios? La podríamos definir desde la teología como que Dios hace lo que quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Eso es que Dios es soberano. ¿Bien? Y Daniel 4:34 es Nabucodonosor hablando cuando él se despierta de la prisión que Dios le había puesto, que él vivió como bestia y demás. Y dice lo siguiente. Esto es Nabucodonosor hablando. Pero a fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su propia voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué has hecho? Entonces Nabucodonosor nos deja claro algo. Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cuando Él quiere. Nadie le va a decir, ¿por qué haces eso? ¿Bien? Y ahí ya tenemos un anticipo de la doctrina de la elección, ¿no? No podemos ir en contra de lo que Dios ya dispuso. Pero entonces, número 1, sabemos que Dios es soberano. Hermanos, en nuestro contexto en el que estamos,
sabemos que Dios es soberano. También vemos que Dios es fiel. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 2. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. La cuestión es la siguiente. Cuando Pablo sale de Atenas, Pablo no sale contento, ¿bien? Él sale mal, sale dañado porque la palabra no había sido muy creída, porque no había podido impactar tanto como en otros lugares. Y él sale bajoneado y cae a ese contexto, cae a esa ciudad que acabamos de describir, que pareciera que estuviéramos hablando de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y escuchen cómo cae Pablo a esta ciudad, cómo él se sentía, Pablo. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, dice: y estuve entre vosotros, está hablando Pablo, con debilidad, con temor y mucho temblor. Básicamente, Pablo estaba débil, ¿bien? Estaba siendo atacado, estaba siendo, no intimidado, pero estaba en un momento de debilidad. Todo cristiano, ustedes saben que tenemos momentos de debilidad. No somos semidioses, ¿bien? Somos seres humanos. ¿Qué hace Dios en ese contexto? Porque su apóstol cae a esta iglesia, a esta ciudad que es sumamente perversa, sumamente inmoral, y cae en debilidad. ¿Es Dios fiel con Pablo? Vimos que ya fue soberano, pero ¿es Dios fiel? Miren lo que dice en los primeros versículos de Hechos 18. Dice que cae Pablo en debilidad a Corinto. ¿Y con qué se encuentra Pablo? Escuchen con quién se encuentra. Se encuentra con un matrimonio, judíos, cristianos y del mismo oficio que él. En la cultura judía, los rabinos no eran lo mismo que los sacerdotes, ¿no? Entonces el rabino, el que era maestro, se tenía que sostener él mismo, ¿bien? Y era costumbre para los judíos que el rabino tuviera un oficio. El de Pablo era hacer tiendas, era con lo que él se sostenía. Y el Señor fue tan fiel, tan misericordioso, tan bueno con Pablo, que en su momento de debilidad, ¿qué le puso al lado? Un matrimonio, hermanos. Fue tan íntima la relación que ellos tuvieron, tan sincera, que cuando Pablo después se va, sigue su viaje misionero, ellos se van con él, ¿bien? Entonces, en el momento de debilidad, el Señor le provee hermanos a Pablo. Y con toda una serie de cuestiones, ¿no? Eran judíos, romanos como él y del mismo oficio. Y automáticamente vemos que no llegan los dos al mismo tiempo, sino que el Señor en su fidelidad, en su soberanía, ellos llegaron un tiempo antes, porque ellos ya tenían casa. Priscila y Aquila ya tenían una casa en Corinto. Entonces Pablo no se tuvo que hospedar en un lugar inmoral, en un lugar a donde iba a ser atacado. Él podía llegar a una cama caliente y dormir relajado, porque estaba con el pueblo de Dios, ¿no? Entonces vemos que Dios es fiel con quien predica el Evangelio y lo sostiene. Otra de las cosas que Dios hace en su fidelidad cuando Pablo está en debilidad es que le promete que nadie lo iba a tocar, y nadie lo toca. Pero la cuestión es, ¿qué de todo lo que Dios le dice a Pablo es lo que más lo reconforta a él? Escuchen la frase que Dios le dice. Dice: no temas, sigue hablando y no calles. Eso sería un mandamiento. ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo seguir haciendo eso si yo fuera Pablo? Imagínense que son Pablo. ¿Por qué yo voy a seguir hablando y no temer y no callarme? El Señor le dice: porque yo estoy contigo. Acuérdense de esa palabra, yo estoy. El Dios soberano, el Dios fiel, el Dios todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente, te dice: yo estoy con vos, no te calles, seguí hablando. Y Pablo empezó a predicar. Automáticamente abajo, ¿cuál fue la reacción de Pablo cuando el Señor le dice: yo estoy contigo? Versículo 11. Y se quedó allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra entre ellos. Punto. El todopoderoso, el soberano, el fiel, el misericordioso, el que me ama, el que me salvó, el que tiene el corazón de todos los reyes en sus manos, el que el mismo diablo le tiene que hacer caso a él, me dice: seguí hablando, no tengas miedo. Lógicamente seguimos hablando y no tenemos miedo, porque estamos en las manos del Rey, no en las manos del mundo. La iglesia de Cristo está en las manos de Cristo, ¿bien? No en la de ningún político, ningún ejército, ningún lobby. La iglesia de Cristo está en las manos de Cristo.
Y la consecuencia fue que Pablo empezó a predicar. Bien. Nadie te va a hacer daño, le dijo Dios a Pablo. Y ahora nos metemos ya en la cuestión esencial del sermón de hoy, ¿no? Ya vimos que estábamos en un contexto sumamente contaminado, muy inmoral, muy idólatra, politeísta, que idolatraban, bueno, el físico, el deporte, eran muy adinerados, ¿bien? Por lo general la persona pobre, que está en necesidad, es más vulnerable, está más dispuesta a escuchar el Evangelio. Ellos eran muy adinerados porque era una ciudad comercial, era una metrópolis, era muchas culturas. Y después de que Dios le dice a Pablo, le dice, no temas, sigue hablando, no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo te digo que nadie va a atacar, yo soy el soberano, nadie te va a tocar, vos quédate tranquilo. Habla, porque yo tengo mucho pueblo acá. No había iglesia todavía, no había cristianos todavía. Él tenía mucho pueblo que no había escuchado el Evangelio. Y eso es elección. Bien, vamos a definir la elección como lo siguiente. Yo lo había notado al principio. La elección es Dios eligiendo a su pueblo antes de la fundación del mundo. Y vamos a hablar de eso de ahora en más, que sería nuestro tercer punto. Bien, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que era pueblo antes de ser pueblo. Parece raro. En la eternidad, Dios ya tiene su pueblo definido con nombre y apellido. Y no quiero que me crean solamente a mí, vamos a leer unos versículos, unos textos. Vayan a Romanos, Romanos capítulo 8. Yo los espero un ratito. Y la pregunta que vamos a tener en mente ahora es, ¿creer en la doctrina de la elección? O sea, en el hecho de que Dios ha escogido a su pueblo antes de la fundación del mundo, ¿desmotiva, desalienta o es de alguna forma de tropiezo para las misiones? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Porque el día de mañana, hermanos, como iglesia nos vamos a enfrentar a esos retos. Quizá, no sabemos, el día de mañana enviemos un misionero a la India. Un lugar sumamente inmoral, sumamente politeísta. Ellos no tienen 12 o 13 dioses como los griegos, tienen millones. Literalmente tienen un día para adorar a las herramientas. Por ejemplo, les cuento una cuestión de la India, ¿no? Cuando llega McDonald's a la India, ponen el primer McDonald's en la India, ¿no? Y el primer McDonald's, normal, los arcos, la M amarilla, el muñequito, el payaso, ¿se acuerdan del payaso que es como, no sé, la imagen de McDonald's parado? ¿Y qué pasó? Veían que con el tiempo no entraba nadie a comprar. Y se empezaron a dar cuenta que abajo del muñeco, el muñeco es de tamaño real, del payaso, empezaban a aparecer velitas, velas prendidas. ¿Qué pasaba? Bueno, en la India tienen tantos dioses que creían que era un nuevo templo. ¿Bien? Vieron McDonald's, vieron símbolos grandes y vieron un muñeco y dijeron, bueno, es un nuevo dios. Bueno, así a esos contextos quizá nos enfrentemos. Bien, entonces, ¿de qué nos sirve entender la elección a nosotros? Bien, vamos a leer Romanos capítulo 8 del versículo 28 al 30. Este es Pablo enseñándole a la iglesia en Roma y le dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, y yo voy a ir frenando y nombrándole algunas palabras clave. Esto es, para los que son llamados. Hay personas que son llamadas conforme a su propósito, porque los que de antemano conoció, o sea, Dios conoció, antes que las personas buscaran a Dios, Él conoció, también los predestinó, o sea, a estas personas que Dios había conocido, los predestinó, les fijó un destino, les dibujó un camino, soberanamente les puso un punto de llegada y sabemos que van a llegar ahí, los predestinó. ¿A qué? ¿Cuál fue ese destino, ese punto de llegada, el camino que van a llegar hasta ese punto? Dice que los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Dios conoció gente antes de la fundación del mundo, o antes que en este texto no se ve explícito, pero sabemos que es antes de la fundación del mundo.
le fijó un destino, y ese destino era ser hechos a la imagen de Cristo, o sea, era ser salvos. ¿Bien? No estoy hablando yo, no es que yo esté hablando doctrinas de hombres, estamos leyendo la Biblia. También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el Señor sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, o sea, a los que había preparado para ser salvos, a esos llamó. No llamó a ningún otro, solamente a los que él había preparado para ser salvos. A esos llamó. Y a esos que él llamó para que sean salvos, porque los había predestinado, los justificó. ¿Qué era la justificación? Habíamos visto, si ustedes han estado en la iglesia hace un tiempo, y si no lo voy a volver a explicar, la justificación es lo siguiente. Es un injusto declarado justo. ¿Bien? Imagínate que hay un juez, tenés el abogado que está en tu contra, él sería como la defensa, vos sos el delincuente, y acá está el juez, ¿no? Que es Dios. ¿Qué pasa en el Evangelio? Pasa lo siguiente. La justicia o la vida santa de Cristo es impuesta arriba tuya. Sos justificado, sos envuelto con la justicia de Cristo. Y tu pecado, tu maldad, fue lo que envolvió a Cristo. Y por eso Él muere en la cruz. Porque el juez, Dios, castiga el pecado. Tu injusticia la castigó en Cristo. Y la justicia de Cristo te la da a vos. Eso es ser justificado. Y Dios dice este texto, no le da a nadie eso que no sea un escogido, a quien Dios ya había predestinado para llegar a ser salvos, y a los que los había predestinado los llama y los justifica. ¿Bien? Y a los que justificó, sigue diciendo Romanos, y a los que justificó, a esos también glorificó. O sea, ya le fijó un destino, la gloria eterna. Hizo paz para con Dios, y vos y yo, si sos creyente, aunque vos no sabías, todo esto pasó antes de que vos fueras consciente de todo lo que estaba pasando, y ya tenés un destino fijado, que es la gloria, es estar con Cristo. Entonces, Miki, vos me estás diciendo que, a pesar de que yo, si no soy escogido, busco a Dios, Dios me rechaza porque yo no soy escogido. Eso me estás queriendo decir, ¿cómo eso ayuda a las misiones? ¿Bien? Y si vos tenés esas preguntas, quédate tranquilo, es las mismas que tuve yo. Vamos al capítulo 3 de Romanos. Vayan al capítulo 3 y vamos a leer un texto. Yo te voy a responder con una pregunta. Y mi pregunta es, ¿puede un no escogido desear a Dios? ¿Es natural del ser humano desear a Dios y que Dios diga, bueno, vos sos escogido, entras, vos no sos escogido, entonces vos no entras? ¿Es eso lo que la Biblia enseña? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Romanos, capítulo 3, versículos 10 y 11. Yo estoy intentando resumir muchísimo lo que implica todo esto. Pero es para que veamos por qué la elección y el hecho de que Dios ya tiene un pueblo alienta a las misiones. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 11. Como está escrito, dice Pablo, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, y acá está la respuesta a la pregunta, no hay quien busque a Dios. Eso quiere decir, hermanos, que si Dios no hubiera escogido, y llamado, y predestinado, y justificado a X cantidad de personas, nunca nadie buscaría a Dios. El que busca a Dios lo busca porque ya es un escogido. ¿Tenés miedo de que no sos un escogido? Bueno, es un buen síntoma de que sí sos escogido. ¿Bien? Porque no te preocuparía la salvación, no te preocuparía el evangelio, ni lo que Dios quiera si no sos escogido. Solamente los que son escogidos, Dios los despierta para vida, que es lo próximo que vamos a ver ahora. No hay nadie en el planeta Tierra que sea capaz de su propia naturaleza de ir a buscar a Dios. No hay nadie, no hay nadie. Si alguien se salva, es porque Dios lo escogió antes de la fundación del mundo. Si Dios no hubiera escogido, nadie hubiera ido en arrepentimiento y fe a Cristo. Dice Efesios, ya les digo la cita, capítulo 2, versículo 1 al 9, es nuestro último texto largo que vamos a estar viendo hoy, intentando responder esto. ¿Es verdad, Miqueas? Imagínense que me preguntan, ¿estás seguro vos de que no hay nadie que busque a Dios sin que Dios los haya escogido antes?
¿Vos estás totalmente seguro? Yo te puedo decir, yo te respondo, veamos lo que la Biblia dice. Yo no quiero enseñarte nada mío, veamos lo que Dios dice en su palabra. La pregunta es, ¿tenía yo vida espiritual para buscar a Dios sin que Dios me escoja y así arrepentirme? Leo, estoy en Efesios capítulo 2 desde el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, le dice Pablo a la iglesia en Éfeso. ¿Cuándo me dio vida? ¿Después de que yo creí o antes de que yo creí? Él me dio vida a mí porque yo tenía méritos, porque yo lo estaba buscando de mi propia voluntad, o me dio vida a mí antes de que yo quisiera todo eso, porque yo era un escogido. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, éramos cadáveres espiritualmente. Como decía el texto anterior, no hay justo ni un uno, son todos cadáveres. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si quieren ver esta realidad ilustrada, lean Ezequiel 37, la profecía en el valle de los huesos secos. ¿Bien? Sigo leyendo. Que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Pregunta. ¿Es natural del ser humano desear a Dios? ¿Puede un ser humano desear a Dios sin que Dios le dé vida antes de que él logre ver la gloria de Dios? Sigo leyendo. Voy a volver una frase antes para que no quede tan cortado. Dice, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza. ¿Ok? La Biblia dice que éramos esencialmente, toda nuestra naturaleza, toda nuestra esencia, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios. O sea, los no salvos y los salvos tienen la misma naturaleza. Son hijos de ira, muertos en delitos y pecados. Porque dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Que los que nunca son salvos, ¿bien? Pero Dios. En ese contexto, en ese marco conceptual, todos los seres humanos están muertos en sus delitos y pecados y no buscan a Dios, dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados con Él. Habéis sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué Dios se gastó en buscar a sus enemigos, a elegir enemigos y salvarlos? A fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Básicamente, la salvación, el hecho de que Dios haya escogido un pueblo, es para la gloria de Dios. Las misiones son para la gloria de Dios. La iglesia es para la gloria de Dios. Vos sos para la gloria de Dios. Porque, hermanos, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. La fe puesta en Cristo salva. La fe puesta en Cristo nos cubre de la justicia de Cristo. Pero ¿qué pasa? ¿Teníamos esa fe en nosotros para creer en Dios? ¿O Él nos tuvo que dar vida antes? Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto, la fe, no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, yo espero que haya quedado en claro que la elección es la razón por la cual hay misiones. Sería en vano ir a predicarle a cadáveres espirituales, porque en ellos no hay vida. Es necesario que Dios a sus escogidos les dé vida y les da fe. Acá queda en claro que Dios da la fe, porque la fe es un don de Dios. No está en nosotros, Dios nos regala la fe para que podamos creer y arrepentirnos.
y todo el que tiene la fe se arrepiente y cree. ¿Bien? La razón por la cual las misiones existen, hermanos, es porque la elección existe. Porque Dios es soberano, es que existen las misiones. Entonces, Miki, ¿de qué me sirve esto de saber que hay un contexto sumamente contaminado en Argentina, que podemos estar en momentos de debilidad con coronavirus, crisis económica, crisis social, guerra civil, depravación, lobby LGTB, matrimonio homosexual, ley ESI en los colegios de mi hijo? En ese contexto de debilidad que tenemos los cristianos hoy, ¿de qué me sirve la elección? ¿De qué me sirve entender que hay un Dios soberano? ¿Cómo eso me ayuda en las misiones? Bueno, y ahí llegamos a las aplicaciones. Primero, hermanos, hay mucho pueblo de Dios en esta ciudad, en este país, en Saldán, en Córdoba. Hay mucho pueblo que todavía está esperando a escuchar la palabra de Cristo para que Dios le dé fe y se salven. No crean que la gran comisión ya terminó. Hay mucho pueblo todavía. Bien. Número 1, queda mucho por hacer. Número 2, yo les dije que la cuestión que más fuerza le dio a Pablo fue que Dios le dijo: no calles, porque yo estoy con vos. Acompáñenme a Mateo capítulo 28. Acuérdense que la razón por la cual Pablo recupera su fuerza es que Dios le dice: yo estoy con vos. ¿Bien? Escuchen lo que Dios le dijo a la iglesia cuando la mandó a las misiones. Estoy en Mateo capítulo 28, versículo 18 hasta el final, que es el versículo 20, dice: y acercándose Jesús les habló, le está hablando a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo soy soberano, yo soy el rey ahora del universo. Id pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y escuchen esto: y he aquí, yo estoy. La misma frase. A Pablo le dijo: no calles, no temas, seguí hablando porque yo estoy. Y eso era específico para Pablo, porque esa promesa no fue para toda la iglesia. Pero escuchen lo que Dios le dice a todos sus discípulos: porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aplicación número 2, hermanos, predicamos porque Dios está con nosotros. Él va adelante nuestro, ¿bien? Él es la punta de lanza, la salvación es del Señor, no nuestra. Predicamos porque Él salva. Otra cosa importante es que tenemos que entender que no importa el contexto en el que estemos, la elección nunca es ineficaz. Si el Señor tiene a un escogido, no importa que este escogido sea Hitler, se va a salvar. Cuando escuche el Evangelio se va a salvar. Entonces, si conoces homosexuales, ladrones, asesinos, no importa el pecado que hayan hecho, el Evangelio es para todos, absolutamente para todos. Y si todavía te quedan dudas, estamos leyendo todos los libros que escribió un asesino de la iglesia, el apóstol Pablo. Bien. Las misiones, hermanos, tienen sentido porque Dios ya tiene su pueblo definido. Nosotros predicamos a todo el mundo. ¿De qué forma sabemos nosotros quiénes son los escogidos y quiénes no? Viendo quiénes se salvan. Los que se salvan son los escogidos, los que no se salvan no son los escogidos. ¿Bien? No hay forma que vos vas por la calle y ves, por ejemplo, no sé, una feminista toda rapada, con, no sé, pelos en las axilas, pelo verde, haciendo de esas chanchadas. Vos no sabes si ella es una escogida. Quizá ella todavía es un cadáver y está muerta en sus delitos y pecados, y el Señor la salva. No sabemos. El hecho de que una persona use traje y corbata y hable bonito no quiere decir que sea escogidos. Predicamos a todo el mundo, en todas las ciudades. Y por último, si no queda claro, la salvación es del Señor. Escuchen, pueden decir hermanos, y hay hermanos piadosos que no creen en la elección y los amamos, son nuestros hermanos en la fe, pero van a ver que al final todo cristiano reconoce que la salvación es del Señor.
Si vamos a Apocalipsis, capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, escuchen cómo termina la iglesia, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, a Cristo. Todo cristiano, tarde o temprano, si no es de este lado de la eternidad, va a terminar entendiendo que la salvación es 100% del Señor. ¿Bien? Y por último, yo con esto ya les prometo que termino. Yo sé que es muy complejo todo esto. Es como estamos hablando de lo que pasa antes de que somos salvos y después esto nos motiva para seguir predicando. La elección antes, después, por ahí es muy confuso y no nos logra como, no nos entra en la cabeza, no lo queremos creer y es muy difícil. Y yo lo sé y yo lo entiendo. Y es tan difícil que Pablo, cuando habla en Romanos capítulo 8, 9 y 10 y 11, hablan de cuestiones muy profundas en la teología. Básicamente se meten en la mente y en los planes de Dios antes de la fundación del mundo y es muy difícil. Y Pablo sabe que es muy difícil. Y yo con lo que él dice ahora voy a terminar la predicación de hoy. Antes de terminar, si hay alguien que no cree y es consciente hoy de que es pecador, que se arrepienta. Deja tu pecado, abandona tu pecado, deposita tu fe en Cristo para que su justicia te cubra, como vimos hace un ratito, y vas a ser pueblo de Dios. Bien. Voy a leer Romanos, para que ustedes se queden tranquilos, capítulo 11, versículo 33 al 36. Si no logran entender las profundidades de la mente de Cristo, acuérdense siempre de esto. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Oremos, hermanos, para terminar. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú eres soberano, que tú eres fiel y no necesitamos ni podemos entender las profundidades de tu mente, de tu sabiduría, porque tú eres Dios, no yo. Amado Padre, te pedimos que tú estés guiando nuestros corazones a depositar nuestra fe en tu soberanía, porque tú salvas independientemente de quién sea la persona que escuche el Evangelio. Y ayúdanos a tener la confianza de que el Evangelio en las misiones es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Señor, haznos una iglesia misionera que busque tu gloria, llevando tu palabra cada vez más lejos, plantando iglesias bíblicas que planten a su vez otras iglesias bíblicas. Pon en cada miembro de nuestra iglesia un peso por las misiones, un deseo de aportar, orando financieramente, preparándose para predicar, evangelizando a sus vecinos, siendo fieles, amando a sus familias, liderando, velando por la justicia, que podamos ser luz y sal del mundo, Señor. Ten misericordia de nosotros, úsanos para tu gloria, y que tu gloria, Señor, sea siempre para nuestro gozo, que nuestro corazón se deleite solamente en ver a Cristo Jesús siendo adorado por el mundo. Bendícenos, Señor, y gracias por la oportunidad de ser parte de tu plan para llevar gloria a tu nombre. En el nombre del Señor Jesús te rogamos todo esto, en sus méritos, Padre. Amén.